Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Soy el psicoanalista Emanuel Melgar y volví a grabar después de 2 semanas porque quería descansar, la verdad. Me encontraba muy saturado en el último mes y como no me hago problema en no subir, no me apresuré. Y qué mejor forma de volver a grabar hoy 15 de agosto con un tema al que le tenía muchas ganas de hablar, hasta cansarme si es necesario. No hablaré de la locura, hablaré de la industria farmacéutica, el movimiento psiquiátrico y el lazo inseparable con el consumismo del que están creando en las sociedades enfermos mentales. El nombre de este desencuentro es el título de un libro, después lo explicaré. Quería comenzar contando una experiencia laboral. Cuando ingresé a trabajar como docente de psiquiatría en la universidad, para los estudiantes de medicina de último año, me hicieron una entrevista. En esta entrevista estaba el jefe de carrera y la jefa de carrera de bioquímica. Entonces yo presenté mi tema, la historia de la psiquiatría. Hablé por unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Y la jefa de carrera me dice, ya no más, está bien hasta ahí. Y ella me empezó a hacer preguntas. Vale aclarar la obviedad. No iba a trabajar en su facultad, era en la de medicina. Entonces empieza a preguntar y todas sus preguntas iban direccionadas a dejarme en outside, es decir, a dejarme en un lugar de vulnerabilidad en relación a saber sobre la materia. Y me dice, sí, muy interesante lo que dijo, se nota que usted sabe, pero usted va a trabajar con medicina y necesita hablar de las enfermedades mentales que son causadas por la genética. Porque si dice otra cosa, no tiene sentido, porque son estudiantes de medicina. A lo cual le respondí, le entiendo, pero no es la única lectura sobre las enfermedades mentales, hay muchas más. Bueno, el punto es que me hizo un par de preguntas más, luego se va, no muy contenta con mis respuestas, obviamente. Me voy y el jefe de carrera de medicina, que no me hizo ninguna pregunta, me habla después de 1 hora o 2 horas aproximadamente y me dice que me iba a dar la oportunidad para trabajar y ser docente, a lo cual yo muy agradecido por esta oportunidad. Y como soy un docente, un profesor bastante provocador en el sentido de causar el deseo en los estudiantes porque piensen, se cuestionen, investiguen y no se dejen meter los dedos a la boca, como se dice popularmente, de ciertos discursos que se ubican en nombre de la verdad absoluta. Yo no soy un amante de las tareas ni de los exámenes, porque me parecen una pérdida de tiempo, que solo estresa al estudiante, porque la nota académica simplemente es un número que no necesariamente expresa si alguien sabe o no sabe. ¿O acaso no conocen a muchas personas cuando estaban en el colegio, en la universidad, que todo copiaban y a veces tenían hasta más nota que ustedes? Entonces, en la primera clase, les digo a mis estudiantes, que me traigan un artículo donde diga que el 100% de las enfermedades mentales son causadas por la genética o por cuestiones neurológicas. Y les digo, el que me traiga esto va a estar eximido del primer examen. Cuando me traigan el artículo, léanlo, les digo. No se dejen llevar por el título del artículo, porque si se dejan llevar por el título, hay un montón que dice, se ha descubierto que tal enfermedad mental es genética. Ustedes lo leen el artículo y termina diciendo, seguimos investigando porque no es en todos los casos. Es muy difícil saberlo, bla, bla, bla. Entonces, la siguiente clase. Y nadie, absolutamente nadie, me trajo nada. Le pregunté a cada uno y me dijeron, no hay pruebas suficientes, no hay estudios científicos o pruebas científicas que lo comprueben en todos los casos. Y yo les dije, ok, sabía que me iban a decir eso, por eso les pedí esta investigación, para que investiguen y para que ustedes mismos se den cuenta que todo lo que te venden de la psiquiatría no es como parece. Y más importante aún, ¿cómo es posible que si no hay pruebas, este discurso sea tan fuerte en la sociedad hace más de 200 años aproximadamente? Es para pensarlo. Claro, si ustedes quieren.
y les dije, bienvenidos a mi clase de psiquiatría. Ahora sí, conté esta anécdota porque estamos en una sociedad, sobre todo a comienzos del siglo XXI, donde muchos movimientos psiquiátricos, porque no son todos, y la industria farmacéutica, el consumismo, se ha sumergido en cada persona de una sociedad, con la creencia de que la depresión, la ansiedad, la hiperactividad, el déficit de atención, esquizofrenia y problemas de la personalidad son causadas por cuestiones neurológicas o cuestiones genéticas. Es decir, que si usted tiene uno de estos diagnósticos, porque cumplió todos los requisitos del manual de diagnóstico, que es la Biblia para estas personas, que es el DSM-5, usted está encasillado de por vida a tal diagnóstico. No importa que haya consumido ciertos fármacos por un determinado tiempo y le han dado de alta, por decirlo así, porque pasará un tiempo y la mayoría de estas personas recae o vuelve peor o van con otro problema, diciendo, mire doctor, ya estoy mejor, ya puedo dormir, pero ahora tengo otro problema. Tengo mucha ansiedad cuando voy a salir a la calle, lo cual hace creer al paciente que es otro problema, porque el anterior se curó, entre comillas, cuando en realidad el fármaco lo que hizo y lo que suele hacer es funcionar como un parche. Pero la estructura de su problema nunca se trabajó, por eso se desplazó de otra forma en la vida de este paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta lectura de un problema para muchos movimientos psiquiátricos son cuestiones biológicas, desbalances químicos, y por eso tienen la certeza de que el fármaco es la solución. El fármaco puede ser un estabilizador, un tranquilizador, por supuesto, cuando una persona se encuentra desbordada, pero para un uso cotidiano solo generaría dependencia y produciría en muchos casos un gran malestar en el tiempo. Y lo último, para concluir con esta parte, para los que no saben o para los amantes de la psiquiatría, ¿ustedes saben que no trabajan con causas a la hora de dar un diagnóstico? Solo trabajan con fenómenos observables. Pregunta, ¿por qué creen que no trabajan con causa? Los dejo pensar un rato. Cuando estaba dando clase, tocó avanzar esto. E hice lo mismo. Investiguen, le dije a mis estudiantes, a lo cual no encontraron casi esta información. Solo encontraron a psiquiatras dando conferencias diciendo, las causas de muchas enfermedades son todavía un misterio, pero seguimos investigando y creemos que pronto lo sabremos. Entonces, estimados oyentes, si la psiquiatría solo daría como válidos los diagnósticos de los cuales sí tienen sus causas, de los cientos y cientos de diagnósticos que hay en el DSM-5, solo habría el 15%. Y este 85%, que es, digo simplemente un número para que se entienda, son todos los diagnósticos populares en la sociedad: depresiones, ansiedades, bipolaridades, esquizofrenia, hiperactividad, déficit de atención, dislexia, etc. No estoy diciendo que todo lo mencionado no es un problema o no es un problema muy grave para muchas personas. Lo que estoy diciendo es que no hay la causa genética ni neurológica de esta. Como toda investigación, hacen muestreo, lo cual no tiene validez, porque a la hora de los aspectos psicológicos no están, no estuvieron ni estarán causados por la genética ni por lo neurológico. Y el 15% que queda, que fue el que dije al principio, que tienen sus causas, son cuestiones biológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son cuestiones totalmente diferentes, lo biológico y lo psicológico. Les comento algo gracioso. Investigando a esta gente, lo que han hecho en la última década ante su desesperación por no encontrar las causas, es decir que son causas multifactoriales. Ahora ponen al ambiente, a la cultura, a la familia, cosa que no hacían en un primer momento. ¿Se dieron cuenta o no? Todo lo que agregaron no está en el cuerpo, está por fuera del cuerpo. Es decir, no es biológico. ¿Por qué? Porque son cuestiones del lenguaje, del discurso o discursos de la subjetividad de la época. Parafraseando al filósofo, al autor, Michel Foucault, el discurso hace incidencia en los cuerpos, es decir, produce un efecto que daría la sensación que es biológico, pero es un eco del discurso en los cuerpos. Por ejemplo, unos padres que son muy estrictos, muy correctos,
con su hijo. Cuando este hijo está en otro contexto de su vida, en la universidad, por ejemplo, y el docente le dice hay que hacer tal trabajo y esta persona se desespera porque no puede hacerlo, a lo cual se frustra, le da ansiedad, a lo cual el docente al otro día lo ve su trabajo y le dice está bien, pero esta persona no lo ve así y no tiene que ver con que hay que apreciar el esfuerzo que uno hace, no tiene que ver con el discurso del docente, de hacer un trabajo. Eso le hizo eco en el cuerpo, produciendo ansiedad. Creyendo, alguien puede pensar, que esa ansiedad le viene del cuerpo, de un desbalance químico que está en él, cuando en realidad lo que produce es ese discurso del docente. ¿Por qué? Porque es el mismo discurso que produjo ansiedad cuando sus padres le decían cuando él era niño, al hacer un trabajo. Recordarles que pueden agendar su sesión virtual o presencial al WhatsApp 753-57-222. Y si les está gustando o les parece interesante lo que digo, pueden compartirlo a más personas que crean que pueda ser de su interés o de utilidad en su vida. El título de este desencuentro es de un autor que se llama Allen Frances. Es un psiquiatra muy reconocido que participó del DSM-4 y no quiso participar del DSM-5 porque vio que esta gente estaba haciendo una canallada con los diagnósticos. Por eso hizo este libro como una crítica muy rigurosa. No comparto sus ideas de entender estos problemas, pero sí comparto que alguien que pertenecía a ellos se salió, porque es descabellado lo que están haciendo. Están produciendo enfermedades mentales con injerencia biológica, porque estos fármacos que les dan son fuertísimos y claramente en el tiempo va a producir cambios en el organismo. Y de eso se apoyan para decir que es biológico, algo que ellos mismos producen. Este libro lo trabajé con mis estudiantes para que se den cuenta que sí tiene una importancia los fármacos en la psiquiatría hasta cierto punto y que los demás es una dependencia total. Y más importante aún, es una crítica lapidaria porque nos menciona cómo fue cambiando el movimiento psiquiátrico de la industria farmacéutica cuando se enlazó con el consumismo, creando fármacos cada vez menos dañinos al consumidor, porque los primeros fármacos causaban daños horribles en el organismo, en el peor de los casos hasta la muerte. Entonces, para ser consumidos en la cotidianidad, los nuevos fármacos solo causaban daños leves y sobre todo dependencia. Como este libro fue publicado en el 2013, este autor nos brinda un dato maravilloso, y es que hasta esa fecha, por año, la industria farmacéutica está ganando casi 800.000 millones de dólares. ¿Cuánto creen que ganan después de 10 años en este 2023? Donde ha sido masivo el crecimiento de los fármacos, les dejo con la incógnita para las personas que lo quieran investigar. Claro, si ustedes quieren. Otro dato muy interesante es que la industria farmacéutica, al encontrar esta área que es la psiquiatría, de la cual vio en su momento que podía generar mucho dinero, este autor nos dice que más de la mitad de lo que invierte no es en investigaciones científicas sobre dichas enfermedades mentales, es en el marketing, día tras día en la sociedad, a tal punto que esto ya está en la cotidianidad de cada uno de ustedes. Ese discurso, sin querer o no, ya nos atravesó a todos. ¿O ustedes creen que es casualidad que el término salud mental se haya popularizado tanto? Ellos causaron que fueran así. Y eso va de la mano de los fármacos que te venden como pan caliente para solucionar tus problemas de forma inmediata. Porque es más vendible que un proceso terapéutico extenso. Más aún en esta sociedad del cansancio, como dice el filósofo Byung-Chul Han, disculpen mi pronunciación, donde nadie tiene tiempo, solo tiene mucho trabajo y muchos problemas, y obviamente la solución ideal, inmediata, es el fármaco. Por eso este movimiento es una de las causas de que el psicoanálisis vaya desapareciendo en el tiempo, porque no les conviene, porque el psicoanálisis apunta a lo que ellos no quieren, que es a que las personas se cuestionen de verdad, no solamente su historia, sus problemas, sino el sistema en el que viven, que se quejen de este, para hacer algo diferente, algo subversivo, y no que su voz sea
callada como ellos quieren. Por eso este espacio propone algo diferente, queridos oyentes. Me quedé con mucho más para decir, pero como digo siempre, será una excusa para seguir hablando del tema en otras oportunidades. No solo hacer esto, pero hay excepciones. A los que quieran leer este libro de Somos todos enfermos mentales, de Allen Frances, pueden buscarlo en Google, está en PDF. Nos vemos en el siguiente desencuentro.